Vamos al debate del punto tercero del orden del día, que correspondería al bloque 5 y que hace referencia al informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2015. Para su exposición tiene de nuevo la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas. Gracias, señor presidente. El Tribunal de Cuentas aprobó este informe en su sesión de 26 de octubre de 2017, como que verdaderamente es un récord en nuestro trabajo ante esta comisión. La cuenta general del ejercicio 2015 se rindió casi con 2 meses de retraso respecto al plazo legal, incumpliéndose así la resolución de la comisión mixta que instaba a rendirla en plazo. No formaban parte de la misma las cuentas de las sociedades mercantiles, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, que aún no habían sido aprobadas, y la Sociedad de Información Municipal de Melilla, que se rindieron fuera de los plazos previstos en la normativa aplicable. En cuanto al control interno, no se realizaron informes de control financiero o de eficacia sobre la Administración General y sus organismos. Los puestos de secretario general, interventor y tesorero estaban cubiertos de forma accidental por funcionarios que carecían de la preceptiva habilitación de carácter nacional. La ejecución del presupuesto 2015 supuso unas modificaciones del 17,4%, destacando las de los capítulos 6 y 7, en detrimento de la precisión en la planificación de las actividades de capital. En varios suplementos de crédito, basados en el cumplimiento de las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario de las entidades locales, no se procedió conforme a la normativa al existir obligaciones con proveedores contabilizadas y aplicadas al presupuesto al cierre del ejercicio anterior, aún pendientes de pago. La ciudad autónoma imputó al ejercicio 2015 gastos realizados en ejercicios anteriores por importe de 2 millones de euros y dejó de aplicar gastos realizados en el propio ejercicio por una cuantía de 4 millones. Esta forma habitual de operar pone de manifiesto el incumplimiento del principio de anualidad. En el presupuesto de ingresos destaca el bajo grado de ejecución de los conceptos correspondientes a los fondos europeos, con un 9%, debido al deficiente cálculo de las previsiones y el alcanzado en los proyectos financiados a través del Fondo de Compensación Interterritorial, con una desviación del 32%. En el balance de la Administración General se han apreciado incorrecciones relativas al inmovilizado intangible al no activar indebidamente determinados gastos por 6 millones de euros. Respecto a otras entidades sujetas a la contabilidad pública, el tratamiento presupuestario y contable otorgado al patronato UNEF es el del organismo autónomo pese a no tener tal naturaleza. Por lo que se refiere a las empresas públicas, Emsibesa Mesa aprobó sus cuentas del ejercicio 2014, no así las del 2015, apreciándose incorrecciones en el inmovilizado y las inversiones inmobiliarias. Se recoge la necesidad manifestada por la intervención de liquidar la participación de Proyecto Melilla Promesa en la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí. En relación con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la intervención informó del cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado para el año 2015, al haber obtenido un superávit de 5 millones de euros. Sin embargo, se incumplió la regla de gasto, lo que llevó al Pleno de la ciudad a aprobar el Plan Económico Financiero, así como también las reglas sobre el destino del superávit presupuestario del ejercicio anterior, al mantenerse acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto durante todo el ejercicio. La intervención indicó asimismo que el endeudamiento respetaba el límite fijado para no precisarse la autorización del Estado a la realización de esta clase de operaciones. Entrando en el análisis de la gestión, el periodo medio de pago de las obligaciones, a excepción del segundo trimestre de 2015, se situó fuera del plazo límite de 30 días previsto legalmente. Al menos 5 de los 18 empleados públicos incorporados mediante promoción interna a través de la oferta de empleo público de la ciudad para el año 2015 no estaban incluidos en los sectores excepcionados por la Ley de Presupuestos. Las cantidades satisfechas por gastos de manutención al personal en comisión de servicios superaban las cuantías exentas de gravamen en el IRPF sin que se practicaran las retenciones a cuenta del impuesto sobre los correspondientes excesos. Persisten las deficiencias señaladas en ejercicios anteriores relativas a la acreditación del ingreso de la retención fiscal
aplicable a los rendimientos satisfechos, a los ponentes de las acciones formativas, a la realización de actividades en territorio peninsular sin justificación suficiente y a la admisibilidad de pagos en efectivo. Finalmente, respecto al seguimiento de las recomendaciones de los informes anteriores, se han apreciado avances en la gestión y justificación de las subvenciones concedidas para la ejecución de los planes de formación de la ciudad y, asimismo, se ha reducido el número de cuentas bancarias existentes, se ha proporcionado información sobre compromisos de gastos de ejercicios futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas. Nos alegra que el Tribunal de Cuentas aprecie avances en las cuestiones que ya había adelantado, como la gestión, la justificación de las subvenciones concedidas para la ejecución de los planes de formación, como la reducción de las cuentas del número de cuentas bancarias existente y el suministro de información sobre los compromisos del gasto de ejercicios futuros. La verdad es que si aprecia avances viendo el informe, ¿cómo estarían antes? Debería ser algo dantesco. No obstante, la mayoría de las recomendaciones, como bien sabe el presidente, ya estaban incluidas en los informes de años precedentes. Es decir, son irregularidades que se van produciendo de forma reiterada y que, desde luego, desde nuestro punto de vista, ha habido un insuficiente grado de implantación de las mismas. Continuamos con esas irregularidades. A pesar del alto nivel de descontrol de la gestión, usted mismo ha dicho 2 meses de retraso para aplicar las cuentas, un control interno realizado por un secretario, un interventor y un tesorero accidental y con nula o baja formación para desempeñar esas labores, falta de planificación de las inversiones, incumplimiento de la normativa, 2 millones de euros aplicados de gasto en el año 2015 que son de años anteriores y, sin embargo, no aplican 4 millones de euros que deberán de aplicar pues, en el 2016 o en el 2017, un bajo grado de ejecución de los proyectos europeos con desviaciones del 38%. Es decir, situaciones que favorecen los abusos y las corruptelas. El Tribunal de Cuentas nunca ha concluido ningún enjuiciamiento en relación a hechos denunciados en sus informes de fiscalización. Y por eso le quería preguntar cuántas causas en la sección de enjuiciamiento sobre Melilla se han archivado por no encontrar ninguna circunstancia que pudiera ser indiciariamente constitutiva de malversación o alcance de responsabilidad económica exigible a funcionarios o autoridades. También le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Es cierto que el Gobierno de Melilla ha culpado de todas sus deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas a los técnicos del Ayuntamiento, a estos señores interventores, secretarios o tesoreros? Eso me parecen excusas de república bananera. Solo le falta que nos dijesen los informes para alegar que no lo saben, no les consta o no se acuerdan. Desde luego, nos parece de todo punto una falta de seriedad a la hora de realizar este tipo de seguimientos. ¿Cómo es posible que de varios organismos estatales, la Guardia Civil en la llamada Operación Tosca o el propio Tribunal de Cuentas, haya detectado indicios de corrupción del Ayuntamiento, pero el Tribunal de Cuentas nunca haya condenado a nadie? Hablamos de delitos graves, con penas graves, como es el de falsedad documental, el de prevaricación, el de malversación, el de tráfico de influencias. La Operación Tosca vincula irregularidades en la contratación pública con incidentes electorales en Melilla. Además, en el marco de esa operación, precisamente, 20 personas llegaron a ser imputadas, entre las cuales, por cierto, había al menos 2 consejeros del Partido Popular. ¿Conoce el presidente del tribunal en qué situación procesal se encuentran estas investigaciones judiciales? No es que queramos ver inocentes condenados, no se pongan nerviosos, no es que queramos eso. El pasaje nos resulta sorprendente, dada la reiteración de los informes, de la información que contienen los mismos, de las irregularidades que, como hemos visto, se hacen de forma sistemática. Por eso le queremos preguntar si el presidente considera que tiene alguna debilidad que podamos resolver por esta comisión en la sección de enjuiciamiento, si necesita algún recurso que nosotros podamos ayudarle a tener. Y en este sentido también le gustaría preguntarle si no le parece raro que sistemáticamente se encuentren irregularidades y no den lugar a ningún tipo de responsabilidad, sea en el ámbito que sea en la ciudad de Melilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, llama la atención muchas cosas en este informe, pero por empezar por algún sitio, el reiterado incumplimiento de los plazos de rendición de cuentas de la cuenta general por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, que no solo rinde tarde, sino que lo rinde mal porque no introduce todas las entidades que debería de incluir, por ejemplo, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo o la Sociedad de Información Municipal de Melilla, especialmente la primera, donde ni siquiera habían sido formuladas las cuentas al realizarse la fiscalización. También clama al cielo, que comentó el compañero de Ciudadanos, que los puestos de secretario general de la ciudad, interventor y tesorero estaban cubiertos de forma accidental por funcionarios que no ostentaban el carácter señalado en la ley reguladora de las bases
bases del régimen local. Llama la atención las graves deficiencias en general en la intervención de la ciudad, probablemente relacionado con este último punto. El interventor no ha realizado los controles financieros previstos, la inexistencia del estado comprensivo del saldo de bases de ejecución que debería elaborar la intervención, incorrecciones en la contabilización de inmovilizado, desviaciones brutales en el presupuesto, tanto de ingresos como de gastos. A duras penas cumple con la regla de gasto cuando cumple con ella, no cumple tampoco con los plazos de pago a proveedores. La misma Comisión Europea detectó incidencias graves en el trabajo de la intervención general, como se señala en el informe. En fin, parece que nos acostumbramos a ver este tipo de actuaciones en los informes que se evalúan en esta comisión, pero es que no nos podemos acostumbrar porque son un auténtico escándalo. Yo le preguntaría al partido de Gobierno, al Partido Popular, que ellos que son tan diligentes a la hora de intervenir comunidades o ayuntamientos cuando consideran que, según sus criterios, no cumplen con la regla de gasto, ¿por qué no han intervenido aún en la ciudad autónoma de Melilla? No, claro que ha estado Señor gobernada... Segunda, a quien tiene que preguntarles al presidente sí, de esta comisión, al presidente del Tribunal de Cuentas, quiero decir. Ahora mismo voy con las preguntas al presidente del Tribunal de Cuentas, pero hay que señalar que es una ciudad gobernada por el Partido Popular. En relación al presidente del Tribunal de Cuentas, querría saber, obviamente, cuáles son las acciones que se han desprendido de este informe de fiscalización, tanto en la sección de enjuiciamiento como a través de la Fiscalía, y si han sido archivadas, que supongo que lo habrán sido, como suelen ser siempre que lo preguntamos, pues cuáles son los motivos aducidos. También saber si se ha cumplido alguna de las recomendaciones este año, porque supongo que ya habrán iniciado con la fiscalización, incluida la de presentar en el plazo debido la cuenta general, porque en teoría deberían de presentarla en octubre, pero no acostumbran mucho a presentarla en la ciudad de Melilla. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Perdón, quería decir antes. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Iglesias. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Seguramente a continuación, cuando tome la palabra el portavoz o la portavoz del Grupo Popular, tendrá una opinión muy distinta de la que tenemos nosotros y creo que tienen los portavoces que me han precedido respecto a este informe. Nos parece que la opinión que puede hacerse a la vista, que puede tenerse a la vista de ello, es que es una situación bastante desastrosa, la de las realidades que se examinan en este informe. Es realmente una antología de la irregularidad. Y más teniendo en cuenta los antecedentes. Me estoy refiriendo a que hemos visto ya numerosos informes, algunos muy recientes, y en todos se ponen de manifiesto muchas deficiencias y muy graves, y no parece que avancemos prácticamente nada. Es verdad, usted ha citado tres, y creo que no hay más en el informe, tres cuestiones en las que se ha avanzado algo en cuanto a la justificación de subvenciones, la reducción del número de cuentas bancarias y los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, pero son realmente avances mínimos en este, como digo, océano de irregularidades. Si nos fijamos, por ejemplo, en la rendición de cuentas, que es el paso primero de la labor de control, vemos que es verdad que las cuentas anuales de los organismos autónomos y de la Fundación Melilla Ciudad Monumental se rindieron en plazo, pero la cuenta general se rindió fuera de plazo y además no incluía las cuentas de 2 de las 3 sociedades mercantiles con que cuenta la ciudad autónoma, en Vismesa e Inmusa, detallando además el Tribunal de Cuentas lo sucedido a raíz del requerimiento del consejero de Cuentas, que deja patente la poca seriedad y la poca diligencia que han mostrado estas empresas. También fuera de plazo se rindieron las cuentas de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí, lo que resulta inexplicable por las razones que diré más adelante. En cuanto al contenido y estructura de las cuentas, dice el Tribunal, se ajustan en general los principios y normas contables. Opinión favorable con salvedades. Esta fórmula atípica, utilizada por el Departamento Sexto exclusivamente, supone seguir sin emitir una opinión tipo de las que están previstas con carácter vinculante para todos los departamentos en las normas de fiscalización. La gestión de los presupuestos también presenta importantes irregularidades que ya se han comentado. Para empezar, el presupuesto fue aprobado fuera de plazo, pero es casi lo de menos. No se justifican las cantidades presupuestadas, no se tiene en cuenta la existencia de obligaciones pendientes de aplicar del ejercicio anterior. El anexo de inversiones carece de determinados datos, cuando además esta carencia ya dio lugar a que en el año 2010 se anularan los presupuestos por los tribunales de justicia. La ejecución del presupuesto también presenta unos márgenes de desviaciones que no parecen en
absoluto razonables. En un caso un 162%, en otro un 222%, con los ingresos un 200%. Vamos, todo lo contrario de lo que tiene que ser un presupuesto. Se observan deficiencias en los procedimientos de control interno que ha destacado usted. Se ha hablado aquí de los funcionarios que todavía existen con habilitación nacional en Secretaría, Tesorería, Intervención, inexistencia de controles financieros, de falta de reparos, de falta de depuración de saldos antiguos. Los estados de gastos con financiación afectada y los de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros están tan mal formulados que no son representativos de su contenido. Se contabilizan derechos casi con toda seguridad prescritos sin que se haya hecho ninguna gestión para su depuración. En general, pues llama la atención, como ya se ha comentado, la gran cantidad de recomendaciones del propio tribunal que han sido obviadas por la ciudad autónoma, como por ejemplo la relativa a la pervivencia de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, de la que no se informa absolutamente nada, o la relativa a la peculiar situación de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí, fundación sin trabajadores en el ejercicio fiscalizado, con un voluntario que recibió una aportación de 25.000 euros y realizó una sola actividad, unas jornadas de seguridad, y respecto a la cual Promesa, patrono de la Fundación, dijo no saber nada del informe de intervención que proponía liquidar la aportación de esta sociedad en dicha formación. No se entiende, como decía antes, que con esta poquísima actividad no se hayan podido presentar las cuentas en plazo, ni parece razonable tampoco el mantenimiento de esta fundación. Y, en particular, hay recomendaciones que se vienen haciendo desde el ejercicio 2008 que yo haya visto, es decir, durante 8 ejercicios consecutivos, sin que la Administración se dé por enterada, y enumero solo algunos: aplicación más estricta del procedimiento administrativo detallado en las bases de ejecución, el cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria, elaborar unos presupuestos con un mayor rigor. Es verdad, y a nosotros también nos llama la atención que en este estado de cosas únicamente y por parte del Ministerio Fiscal, no de la Abogacía del Estado, se haya apreciado algún tipo de responsabilidad contable. Pero bueno, no tenemos los datos suficientes para avanzar más allá, pero nos sorprende en cualquier caso. El Tribunal de Cuentas ha hecho sus recomendaciones, esta comisión mixta hará sus propuestas de resolución, pero la verdad es que a la vista de este informe resulta esta contumacia absolutamente desalentadora. Gracias. Muchas gracias, señora Iglesias. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Acedo. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, al presidente del Tribunal, pues para acudir a la comisión y explicar estos informes de fiscalización que estamos analizando. Y sí, lleva usted razón, señoría, del Grupo Socialista. Claro que tengo una visión completamente diferente a la que se ha trasladado aquí por parte de los grupos parlamentarios, porque es importante que para hablar de una determinada cosa es importante conocerla y además mirar los antecedentes, que seguramente no hubiese dicho la cantidad de barbaridades y además irresponsables acusaciones que se han hecho aquí y que ya dieron lugar en otra comisión, en comisiones previas, que no han dado lugar a responsabilidades penales, pero sí ha supuesto un coste político importante y personal para las personas que estaban al frente. Cuando se han archivado todo tipo de actuaciones, no hay ningún tipo de responsabilidad contable, no hay ningún tipo de responsabilidad penal. Entonces, yo pediría un poquito de prudencia, porque seguramente nos irá muchísimo mejor a todos. A continuación, voy a analizar el informe de fiscalización, que estos informes de fiscalización llevan con 2 años, 2 ejercicios después, y las recomendaciones de 2015 se verán incorporadas en 2018, porque la voluntad de la ciudad autónoma es incorporar todas las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas, porque además actualmente la ciudad autónoma, tanto de Ceuta como de Melilla, tiene un volumen de competencias muy elevado y una estructura administrativa limitada para ese volumen de competencias, como comunidad autónoma y como ayuntamiento. También es importante que se conociese un poco. Respecto a la rendición de cuentas, que no es una cosa menor, tanto la Administración General como la de los entes se ajustan al contenido y las estructuras previstas en el régimen contable aplicable. Hay un elevado grado de ejecución del presupuesto, el 83%, 2 puntos porcentuales por encima del año 2014 y se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria como situación de equilibrio superable en términos de capacidad de financiación. Son cuestiones muy importantes a las que yo no he escuchado que se haya hecho referencias, pero no menores. Pero como la intención de nuestro grupo sí es participar junto con el Tribunal en que las recomendaciones se vayan incorporando en todas las administraciones y entes públicos que aquí
analizamos, yo sí me he ocupado de estudiar cada una de esas recomendaciones, de ponerme en contacto con, con la propia ciudad para saber el grado de incorporación de esas recomendaciones y las relaciones con el propio tribunal en la presentación incluso de la documentación que se requiere para el análisis de la gestión. Y desde un análisis optimista y sin sobredimensionar lo que viene recogido en este informe, se han experimentado en los últimos años grandes avances tras las recomendaciones de ejercicios precedentes en la gestión administrativa y presupuestaria de la Ciudad Autónoma de Melilla. Concretamente, en cuanto a la fase de ejecución, en el año 2016 y 2017 se detallan más los documentos que son obligatorios en cada expediente para su tramitación contable, los contratos menores, mayores y también subvenciones. Con respecto al importe que se incorpora en la 4.13 y reconocimientos extrajudiciales de crédito, a lo que el tribunal hace referencia, se intenta reducir año tras año el importe y, aunque debe ser excepcional, es un instrumento excepcional, existe en la normativa, son perfectamente legales, incluso en ocasiones es recomendado por el Consejo de Estado y la Junta Consultiva para asumir por surgir gastos que son imprevistos. Al final son instrumentos que son perfectamente legales y debe utilizar la Administración para hacer frente a estos gastos imprevistos. Con respecto al inventario, que ya se ha trasladado así al tribunal y en reiteradas alegaciones, se ha notificado la actualización que se está llevando a cabo junto con el catastro desde hace algún tiempo. Además, lo referente a la contabilización de fraccionamiento y aplazamiento de recaudación es por la problemática de no estar enlazado en las distintas aplicaciones informáticas, que esperamos que con la nueva aplicación de recaudación que se ha diseñado esto sea posible. Con respecto a la financiación afectada, parece que al Tribunal de Cuentas el sistema por el que se envía la documentación no le termina de convencer y se han mantenido reuniones al respecto, pero en la que presenta la aplicación GEMA actualmente, que no viene muy clara y nos consta que se está trabajando en una nueva configuración que contenga la información más clara. También se han formulado alegaciones por parte de la ciudad ante lo que entendían que eran juicios de valor respecto del propio Tribunal de Cuentas. No obstante, se va a trasladar mayor información sobre los compromisos de gasto con ejercicio futuro, habida cuenta de que no hay un mismo criterio entre el Tribunal de Cuentas y la propia ciudad autónoma. Sobre Melilla Monumental, se va a actualizar en el año 2008 los estatutos. Para el año 2008 ya se está trabajando en la actualización de los estatutos para concretar y definir correctamente y de manera que se pueda entender que la actuación de Melilla Monumental no es una actuación como afirma el tribunal, que puede ser llevada a cabo por otras consejerías, sino con una actuación muy puntual, pero esta se va a recoger y definir correctamente en los estatutos en el año 2018. Y con respecto a FIMADES, con una aportación de 25.000 euros, 100% participada por la Sociedad Pública Proyecto Melilla. No se va a eliminar, se ha trasladado al tribunal, sigue defendiéndolo la propia ciudad autónoma y no es una cuestión de capricho, es una cuestión de que somos una ciudad española y europea al norte de África, donde existen importantes transacciones económicas, políticas, sociales con el Reino de Marruecos. El norte de Marruecos solo a través de fundaciones de estas características puede trabajar en esas relaciones. Se mantienen relaciones comerciales, sociales, políticas, económicas, para trabajar en el desarrollo económico del norte de África y tanto la ciudad de Melilla como, en su caso, Ceuta. Y necesitamos de ese tipo de fundaciones, por eso se mantiene y cada vez se ha ido reduciendo la aportación de la sociedad pública Proyecto Melilla a esta fundación, porque lo importante no es la cantidad económica que haya en la fundación, sino la labor que verdaderamente hace, que es muy positiva para la ciudad y para el norte de África. Se lo digo porque no se va a eliminar. Con respecto a los planes de formación, ya en el año 2016 se han detallado las normas de justificación de estas subvenciones, gastos subvencionables, límites y los límites de los mismos. Con respecto al Fondo Social Europeo, la Comisión ya levantó el embargo y considera subsanadas todas las deficiencias frente a las alegaciones que se presentó por parte de la ciudad autónoma. Sería interesante que también reparasen en todo este tipo de cosas y se hubiesen informado antes de verter determinadas acusaciones, como se han hecho aquí, que me parecen completamente irresponsables. Y posiblemente con respecto al Fondo Social Europeo hubo falta de remisión de toda la información, por eso una vez que se remitió todo
toda la información correctamente, tal y como la comisión quería, se levantó el embargo. Aclarar que el personal de intervención de la ciudad autónoma intenta que la gestión administrativa, económica, presupuestaria sea cada vez mejor, y en eso se está trabajando. Me gustaría aclarar también que también se podrían haber informado todas sus señorías que sí ha sacado en numerosas ocasiones tanto la plaza de interventor como de secretario general y de tesorero para habilitación nacional, y no se ha cubierto y sigue sin cubrirse, y se ha vuelto a sacar y sigue sin cubrirse por una cuestión completamente ajena a la ciudad autónoma. Sería importante que os interesaseis también, que se interesasen también. Tiene que ir acabando, señora Sí, Acedo. presidente, Sí, ya voy acabando. Y es importante que se informen de eso también antes de hacer determinadas acusaciones, pero es que no se puede esperar más de sus señorías, que lo siento mucho, no se puede esperar más. De todos modos, una desviación del 17% de un presupuesto, sí, ríanse, pero es que es la realidad, porque hablar con ese desconocimiento de verdad asombra. Un 17% de desviación por parte... No me interrumpa, yo no le he interrumpido a usted. Señora Acedo, le ruego termino si no me que interrumpa. acabe en 15 segundos. Venga, se lo agradezco. Bueno, pues muchísimas gracias. Una desviación del 16% por parte de un presupuesto en el capítulo 6 y 7, que son bueno, pues situaciones sobrevenidas que pueden alterar fácilmente, son imponderables, pero no desvirtúan un presupuesto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Tiene la palabra para finalizar el presidente del Tribunal de Cuentas. Gracias, señor presidente. Brevemente, intentando responder a algunas de las cuestiones planteadas, indicar que el Tribunal no tiene ningún problema en la sección de enjuiciamiento y no lo tiene en relación con la ciudad de Melilla. No existe ninguna debilidad en ese aspecto. Pero yo no le puedo ofrecer, señor Ramírez, ninguna contestación referente a los procedimientos de la sección de enjuiciamiento, por la sencilla razón de que los procedimientos de la sección son propios de la sección, son independientes. Yo le daré traslado al presidente de la sección de enjuiciamiento por si cree conveniente informar de cualquier cuestión relativa con esos procedimientos. Lo que le he de indicar, como lo he hecho en otras ocasiones que se ha hablado sobre temas de la sección de enjuiciamiento, es que en el tribunal se ejercen pretensiones de responsabilidad, las ejercen diferentes actores, las ejerce la Fiscalía, las ejerce la Abogacía del Estado, las ejercen los representantes legales de las administraciones afectadas y los ejercen también los actores públicos que han podido considerar que existen cuestiones relacionadas con la responsabilidad contable. Lo que no se ve en el tribunal son las responsabilidades penales. Me ha parecido que usted en su intervención achacaba al hecho de que el tribunal no condenamos a nadie en ese terreno. Pues es que no tenemos esa competencia, no la ejercemos, y en el caso de la sección de enjuiciamiento, como le digo, en el tribunal se sustancian pretensiones planteadas por diferentes instancias, y en unas ocasiones esas pretensiones llegan a buen término y en otras no. No existe ningún patrón que pueda hacer pensar que en la ciudad de Melilla existe algo diferente que en el resto de las actuaciones de la sección de enjuiciamiento. En relación con lo que me plantea el señor González, dice, bueno, ¿qué acciones se han desarrollado derivadas de este informe? Pues indicarle que no se han formulado peticiones de responsabilidad distinta a la contable, pero sí que por parte del Ministerio Fiscal se han apreciado la existencia de indicios de responsabilidad contable derivados fundamentalmente del abono por inmusa de un complemento retributivo indebido a sus trabajadores, de la no acreditación del ingreso de las retenciones del IRPF en las justificaciones de subvenciones recibidas por las entidades sindicales destinadas a acciones formativas enmarcadas en el plan de formación con fondos propios, y también una subvención nominativa concedida por el Patronato de Turismo y no justificada por el beneficiario. Por otra parte, también se han apreciado indicios de responsabilidad tributaria derivadas de las retenciones a cuenta del IRPF no practicadas por la Administración de la ciudad autónoma y las retenciones a cuenta del IRPF no practicadas por Inmusa. En relación con lo que me plantea la señora Iglesias, bien, la señora Iglesias mantiene una opinión sobre que, a su vez,
la opinión del tribunal es atípica porque no aplicamos los procedimientos que en otros departamentos se aplican al establecer nuestra opinión sobre los estados financieros. Yo entiendo, señora Iglesias, que usted no puede haber sacado esto de ningún voto particular que se haya formulado. Entiendo que no se formuló voto particular al respecto. Por lo tanto, quizá tiene una información superior a la que puedo tener yo. Yo creo que opiniones en relación con las cuentas anuales las hay de todo tipo, porque en todo caso la opinión que formula el tribunal nunca es una opinión estandarizada que establece las posibles opciones de una manera tan estricta como usted nos ha planteado. Las opiniones que formula el tribunal en el ámbito financiero son suficientemente críticas en este caso, y las opiniones de gestión que se han formulado sobre el Ayuntamiento de Melilla, sobre la Ciudad Autónoma de Melilla, ha sido, a lo largo de los años, han tenido una carga crítica muy notable. Por lo tanto, el que ustedes vengan a achacar al tribunal que no se ha ejercido un control lo suficientemente riguroso con respecto a la ciudad de Melilla no es cierto y no es justo, porque los informes del tribunal relacionados con esta ciudad autónoma siempre han tenido esa carga de crítica que ustedes pueden encontrar en los diarios de sesiones a lo largo de todos los años. Lo que es verdad es que esa carga crítica ha ido disminuyendo o ha disminuido en parte porque también ha habido avances. Preguntaba o planteaba alguno de ustedes diciendo, pues si ustedes consideran que son avances solo estas tres cuestiones, ¿cómo tendrían que estar antes? Bueno, eso ya no es una cuestión que nosotros entremos a valorar, porque lo que es indudable es que valoramos esos avances sabiendo que se partía de una situación posiblemente de dificultad en la gestión de la ciudad autónoma que se ha puesto de manifiesto. Y en relación con las propuestas que ha formulado el tribunal en sus recomendaciones, pues sí indicar que puede estar muy justificado plantear la pervivencia de determinadas fundaciones, pero desde el punto de vista de la opinión del tribunal, verdaderamente la pervivencia de la Fundación Melilla Ciudad Monumental se podría desarrollar a través de comisiones interadministrativas o bien actualizarse sus estatutos si efectivamente tienen encomendadas funciones adicionales a la de coordinación entre consejerías. Esa es la opinión que hemos manifestado en el informe a la hora de formular las recomendaciones y la seguimos manteniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos al debate del punto número 4.